Estela Navarro Cabañas, soy de Mérida, Yucatán, estoy estudiando la carrera de Contaduría y les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia de Impuestos Internacionales. Bienvenidos. Bueno, como primer punto nos señalan cuáles son los principales artículos que se pueden implementar para realizar una prestación de servicios adecuados. Primero que nada es recalcar ¿qué es una prestación de servicio, verdad? Una prestación de servicio es un acuerdo entre dos personas en donde se establecen las obligaciones que éstas deberán realizar. Es un acto grabado por la ley del impuesto sobre la renta. Unas variables que tenemos que tener en cuenta son el lugar donde se presta el servicio o se realizó el pago, el establecimiento permanente y el lugar de residencia. Y nos enfocamos en lo que viene siendo los artículos, ¿verdad? Para la prestación de estos servicios. Para esto yo también recurrí a mi agenda fiscal, ¿verdad? Que es en la ley del ISR. Son muy extensos los artículos, por lo tanto hice un resumen. El tipo de ingresos sería ingresos por sueldos y salarios, que la fuente de riqueza esté en el territorio nacional. Necesitaríamos que el servicio se preste dentro del país. Esto es en el artículo 154 de la ley del ISR. Dice, tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en el territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. El siguiente artículo es el artículo 155 de la misma ley. Ahí nos dice que son los ingresos de conceptos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias, siempre y cuando los ingresos se efectúen por residentes del país. O sea, todas las personas que ya hayan desempeñado un trabajo por cierta cantidad de años son los que van a recibir dichas prestaciones. Se graba también por el ISR. Otro son los ingresos por honorarios, que esos los encontramos en el artículo 156, que es cuando el servicio se presta en México. Igual, las remuneraciones a miembros del Consejo de Vigilancia o consultivos es cuando sean pagados en el país o en el extranjero por empresas que son residentes en México. Esto lo vemos en el artículo 157. También nos vamos en el artículo 158, donde dice los ingresos por uso o goce temporal de bienes inmuebles. Bienes inmuebles son casas, son predios, son terrenos, porque son inmuebles. Los muebles son los que podemos trasladar de un lugar a otro. Los inmuebles son los que no los podemos trasladar. Ahí nos dice cuando estos bienes estén dentro del país, esto lo regimos en el artículo 158. El artículo 159 nos dice, son los ingresos derivados de un contrato turístico. Dice, cuando en el país se ubican los inmuebles que se destinen a dicho servicio, agencias de viajes, etc. Otro es el artículo 160, que nos dice, ingresos por enajenación de bienes inmuebles. Enajenación quiere decir venta, por la venta de bienes inmuebles, de bienes de predios, terrenos, cuando en el país se ubiquen dichos inmuebles. O sea, en México se encuentra la casa o en México se encuentra el terreno que voy a vender, entonces se rige por el artículo 160 de la ISR. El artículo 161 nos dice enajenación de acciones. Las acciones ya no son unos bienes inmuebles, son acciones, es algo que tenemos en una sociedad. Nos dice enajenación de acciones, cuando sea residente en México la persona que los haya emitido. Eso está en el artículo 161. En el artículo 162 nos dice operaciones de intercambio de deuda pública por capital. Cuando sea residente en México, la persona a cuyo cargo esté el crédito del que se trata. El artículo 163 nos dice operaciones financieras derivadas. Cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente. El 164 nos habla de los ingresos por dividendos o utilidades. Las utilidades, ya ven que cuando laboras en alguna empresa, durante todo el año te entregan tus utilidades que generó la empresa. Cuando la persona que los distribuya esté en México, se rige por el artículo 164.
El 165 nos dice ingresos que obtenga un residente en el extranjero por conducto de una persona moral. Es cuando la persona moral esté en México. El artículo 166 que nos dice ingresos por intereses, ¿ok? Cuando el país se coloque o se invierte el capital. El artículo 167, ingresos por regalías. Cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías se aprovechen en México, como es el tema de las canciones. El 168, ingresos por servicios de construcción, de obra, instalación, mantenimiento o montaje de inmuebles cuando se realice en el país. El 169, cuando la lotería, rifa, sorteo o juego se celebre en el país, que son ingresos por la obtención de premios. Y el 170, cuando la actividad presentación se lleva a cabo en el país, que son artistas y deportistas, también se les cobra un interés que está regido en el artículo 170 de la ley del ISR. ¿Ok? Son los artículos, ¿verdad?, que nos sirven para poder implementar, para realizar una prestación de servicios adecuada. Esos son los artículos, ¿ok? Definimos lo que es una prestación de servicios, ¿verdad?, que es un acuerdo donde se establecen las obligaciones entre dos o más personas. Y señalamos todos los artículos que van desde el 154 hasta el 170 de la ley del ISR. Ok, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: ¿crees que al realizar un estudio de los artículos de la OCDE podemos efectuar nuestro trabajo para exportar de mejor manera y por qué? Primero vamos a señalar qué significa la abreviación OCDE. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es un organismo internacional que agrupa 34 países miembros y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social alrededor del mundo. Ofrece un espacio en el que los gobiernos trabajan conjuntamente para compartir experiencias, buscar soluciones a problemas de interés común y generar mejores prácticas dentro de un amplio rango de temas de política pública. México es miembro de la OCDE a partir de mayo de 1994. Su principal función como miembro del organismo ha sido servir como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, principalmente de la región latinoamericana. Ok, ¿qué trata de evitar la OCDE? Es con el fin de evitar abusos en materia de precios, de transferencia. La OCDE va a regir el que no nos excedamos en los precios que cobramos, ¿verdad? Ok, y aquí, ¿verdad?, durante la investigación checamos que nos señalan dos artículos, que son el artículo 9 de la OCDE, que son empresas relacionadas intangibles. Esto dice el artículo 9 del modelo convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tiene como título Personas Asociadas y se encarga del tema de la distribución de ingresos, aunque no se refiere específicamente a la fiscalización de algún tipo particular de ingreso. Y el artículo 6 nos habla sobre las rentas inmobiliarias, que también, ¿verdad?, nos genera una ganancia, pero también es un impuesto. Eso es en cuanto a: ¿crees que al realizar un estudio de los artículos de la OCDE podemos efectuar nuestro trabajo para exportar de una manera mejor? Definitivamente el análisis de estos impuestos y el saber para qué nos sirve la OCDE nos va a servir a la hora de exportar, porque podemos saber cuáles son los impuestos que se nos van a cobrar y poder establecer precios justos y que no implique una pérdida para nosotros como empresa. Bien, la siguiente pregunta o concepto es: describe los métodos para
la doble tributación. Nos vamos al concepto de doble tributación. Bien, nos dice, ¿qué es doble tributación? La doble tributación puede evitarse. Por tal motivo, debe conocerse los métodos que se aplican para realizar tal procedimiento. Los métodos para evitar una doble tributación son la deducción, la exención y el crédito. ¿Qué es una deducción? Nos fuimos al artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice, artículo 5, sobre la deducción. Los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago de impuestos en los términos de la presente ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluya el impuesto sobre la renta pagada en el extranjero. Podemos hacer una deducción siempre y cuando hayamos comprado en el extranjero. A eso se refiere la deducción. Así no va a haber una doble tributación, porque no voy a pagar impuesto en los Estados Unidos y también voy a pagar impuesto en México. Lo que se busca es evitar esta doble tributación utilizando la deducción. Y nos dice el artículo 5, sí procede siempre y cuando demuestres que se cumplió y se pagó el impuesto en el extranjero. Esa es en cuestión de la deducción. Ok, nos vamos al método de la exención. El método de la exención nos dice, es el método que permite, como la palabra lo dice, el país o estado de residencia, exentar el pago del impuesto a los ingresos obtenidos y el patrimonio poseído en el país de origen o estado fuente, renunciando a su cobro al considerar que ya fueron grabados en el mismo. La exención se refiere a que me exente el pago de esos impuestos. ¿Cómo puede proceder este exento? El demostrando que en ese país surgió, por lo tanto ya me lo grabaron. Entonces me hacen exento. Llamemos deducción, exención. Nos vamos al método de crédito, que es el descuento. Nos dice, cuando un residente de un país o estado tenga ingresos o posee capitales que pueden grabarse en el otro país o estado, el primer estado permitirá deducir el impuesto de ese residente una cantidad igual al impuesto pagado en el otro estado. O sea, me da crédito, me da chance, por decirlo así, porque ya lo pagó en el otro impuesto, en el otro estado, ¿no? Entonces, esos son los métodos para eliminar la doble tributación. ¿Sale? Tenemos lo que es la exención, el método de crédito y la deducción. Era deducción, exención y método de crédito. Son los métodos para eliminar la doble tributación. Bien, nos vamos al punto 4. Nos dice, explica el principio de no discriminación. Ok, explica el principio de no discriminación. Primero, hay que definir el concepto de qué es discriminación. Discriminación es un fenómeno que muchos países combaten hoy en día. Por sorprendente que parezca, no solo los seres humanos, en su mayoría de personas, están sujetos a discriminación por raza o creencias. También las empresas están sujetos a discriminación en materia fiscal, que es lo que estamos hablando. El principio de no discriminación garantiza que se otorgue un trato igual a todas las personas. Entonces, el principio de no discriminación es que los impuestos se te cobren o se te graben dependiendo de tus ingresos o de lo que adquiriste. Que no haya una discriminación, que no haya una fijación de dónde proviene. Sí es verdad, y sí, como habíamos comentado anteriormente, depende de dónde surgió, en qué territorio surgió, para saber qué impuestos proceden o no.
Sí, definitivamente, pero hay que tener mucho cuidado en no hacer una discriminación. Bueno, estos ejemplos o conceptos son personas sin patria, que es una persona apatriada, es aquella que no es reconocida por ningún país como ciudadano, es una persona sin patria. Tratado nacional de regalías, intereses y otros gastos, como son las regalías, ejemplo, los intérpretes, los que escriben música, ¿verdad? Dependiendo de cómo se vaya reproduciendo su música, se le paga unas regalías. No tener una discriminación y pagarle lo que le corresponde. El siguiente, trato nacional para deudas contraídas con residentes en el extranjero. Es en cuestión del principio de no discriminación. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a la hora de cobrar dichos impuestos. Siguiente concepto nos dice: elige un producto de comercio internacional que utilices e investiga los artículos de la OMP que se le aplican. Muy bien. Yo puse el ejemplo, ¿verdad?, de la adquisición de un vehículo. Por ejemplo, voy a adquirir el vehículo en Attitude Dodge, que es de la Chrysler, ¿verdad? Sabemos que el motor que tiene pertenece a la Mitsubishi, que a su vez es japonés. Entonces es un vehículo que está integrado por partes que vienen internacionales, pero también en partes nacionales. Bueno, ¿qué es lo que me tengo que fijar o qué impuesto? Bueno, me tengo que fijar de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 124, que nos habla específicamente de los impuestos que nos cobran por la adquisición de un bien mueble, que recordemos que un bien mueble es algo que podemos transportar como es un vehículo. Nos dice: para actualizar el costo comprobado de adquisición y en su caso el importe de las inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles, que cae ahí el auto, y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue. 1. Se restará el costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno y resultado será el costo de construcción. 2. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual. ¿Ok? Y nos vamos, voy a buscar el apartado. ¿Dónde está? Tratándose de bienes muebles distintos de títulos, valor y partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos de transporte por cada año transcurrido entre la fecha de la adquisición y la de la enajenación. O sea, en que lo adquirí y en que lo vendió la Chrysler. Es un impuesto del 10% anual al 20%, dependiendo. Dice: el costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la enajenación. Cuando que no haya costo de adquisición, el contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señala el reglamento de esta ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin perjuicio de actualizar dicho costo en los términos del párrafo anterior. O sea, podemos ver cómo la Chrysler, al obtenerlo, tiene de un 10 a un 20%, dependiendo del tiempo de la enajenación, de que ellos lo pongan a la venta. De tal manera que cuando yo adquiero ese vehículo y me dan el precio ya con impuestos, precio neto, ya está grabado esos impuestos. ¿Qué busca? Que yo como contribuyente, como estoy adquiriendo ese vehículo, pues que obviamente no me vuelvan a grabar. ¿Por qué? Porque ya lo grabaron, ya me cobraron el impuesto. Entonces, ese es mi ejemplo: la adquisición de un vehículo y la exposición de su artículo de acuerdo a la ley. Siguiente concepto es: dar tu punto de vista sobre la importancia de los tratados internacionales en la contabilidad o de contabilidad. Bien, los tratados internacionales son acuerdos entre estados u organismos, eso estamos completamente de acuerdo. Internacionales, asentados por escrito, con consecuencias jurídicas internacionales y pueden ser bilaterales o multilaterales. ¿Qué se busca? Llegar a un acuerdo.
hablando entre países, como ahorita pues está pasando, ¿verdad? El tema de lo de Donald Trump, que quiere, ¿verdad?, ponernos los impuestos. Y pues está ahí la presidenta entre un estire y afloje con él para que nosotros no salgamos tan perjudicados, pero pues sabemos, ¿verdad?, que vamos por un camino no muy favorable para los mexicanos. Pero bueno, ese es otro punto. Pero esos tratados internacionales para eso nos sirven, para tener una buena comunicación, una buena relación y que no nos cobren demasiados impuestos, ¿verdad? Nos dice, en México es importante señalar que existe el bloque de constitucionalidad, el cual prevé que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran dentro de un mismo rango jerárquico, incluso en un momento determinado en el que un tratado puede determinarse sobre los derechos más favorables al individuo, se deberá optar por la aplicación del precepto internacional. Entonces, mi punto de vista sobre la importancia de los tratados internacionales en cuestión de la contabilidad es que son sumamente importantes firmarlos y buscar lo que mejor nos convenga. Como les comentaba, ¿verdad?, sobre pues, este caso mediático, en lo que tenemos ahorita de Estados Unidos, ¿verdad?, que Donald Trump pues prácticamente al grabarnos todo, obviamente todos los costos van a subir y si los sueldos no suben, ¿verdad?, pues vamos a vivir una crisis, como la crisis que vivimos en 1994 más o menos, ¿verdad?, con el gobierno de Cedillo y de Salinas en su momento, y que tuvimos esa devaluación que esperemos que no la tengamos. Por eso para mí, mi punto de vista es que es un tema de importancia la firma de esos tratados, ¿verdad?, internacionales, para que mi contabilidad fluya y para que no vivamos una crisis económica. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues a grandes rasgos, ¿verdad?, esto es lo que nos piden en el proyecto integrador. Traté de resumirlo lo más posible porque pues la verdad es que es un tema muy importante y me apagué demasiado a lo que es la ley del ISR y a lo que es nuestro código fiscal, ¿verdad?, que lo tuvimos acá a la mano. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.